Quiero invitarles para que abran su Biblia conmigo, Evangelio de San Juan 1:29. Evangelio de San Juan 1:29. Dice Juan 1:29. Al siguiente día, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué razón se le llama a Jesús el Cordero? La Biblia usa uno de los métodos más eficientes para grabar imágenes en la mente de los hombres. Es el lenguaje figurado, las ilustraciones. Porque así comparamos, y el método de comparación es el más eficiente para dejar recuerdos e impactos. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, allí también nosotros encontramos, Apocalipsis 5, 6, que dice Juan: Entonces en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero, como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El versículo 8 dice: Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los ancianos, los 24 ancianos, se postraron ante el Cordero. El versículo 12 dice: Y decían a gran voz: El Cordero que fue muerto es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, honra, gloria y alabanza. Está aquí usando un lenguaje simbólico. Está la Biblia comparando a Jesús con un animal. Apocalipsis 6, 1 dice: Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: Ven, etcétera, etcétera. La palabra Cordero la encontré en la Biblia así directa 114 veces. Encontramos pues que en la fauna el cordero es el macho de las ovejas. La Biblia pues está llena de ese estilo literario, como hemos visto, de las ilustraciones, las comparaciones. Y para que tengan fuerza tenemos que estudiar. Si es una historia, ver los elementos envueltos, y si es una figura, también tenemos que ver los elementos, las características. Debemos ver entonces algo de las características de este animal, algunas cosas que nosotros conocemos de él. Allí en el Oriente era conocido extraordinariamente ese animal. La mayoría de la gente sabía allí de la ganadería y del cordero. El país que tiene la mayor producción de lana de oveja y de carne es Nueva Zelanda en este tiempo. En aquel tiempo en el Oriente era un lugar a donde había el ganado de oveja por todos lados. Salmos 79, 13. Salmos 79, 13. Allí David, que era pastor de ovejas, muy familiarizado con ellas, Salmos 79, 13, dice: y nosotros, pueblo suyo y ovejas de su prado, te alabaremos para siempre. El Salmo 103. Salmos 103. Dice: reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Al conjunto de ovejas suele llamársele rebaño.
En la Biblia se habla de muchos animales. La Biblia trata en una forma extensa la fauna de la tierra. La Biblia trata a la serpiente, trata a la hormiga, trata el águila. En cuanto a la oveja, nosotros encontramos que se comenzó a hablar en forma directa o indirecta de ella en la Biblia ya desde Génesis 3:21. Génesis capítulo 3 y versículo 21. En una forma indirecta, y nosotros creemos por la revelación que está la oveja envuelta allí, dice, y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Patriarcas y Profetas dice que se refería allí a pieles de ovejas. Génesis 4:4 ya la menciona directamente. Dice, a su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cuál es la característica principal de este animal? Siempre todo tiene una característica principal, básica. La característica principal de este animal es la dependencia y también la mansedumbre. Ningún visitante tiene miedo de visitar y caminar por donde hay rebaños de ovejas. Una característica de la oveja es que no sabe trepar en árboles. Cantidad de animales cuando sienten peligro trepan en árboles y si caen en una grieta trepan por la maleza y salen. La oveja no puede nadar, no puede defenderse nadando, no puede defenderse corriendo, no toma mucha velocidad, no puede defenderse volando, no vuela, no puede defenderse peleando, no rinde embistiendo. A diferencia de otros cuadrúpedos, no sabe cerrarse en grupos. Las cabras, las vacas, cuando siente el rugido del león, se agrupan. Y el león no caza cuando están apiñados. Ellas no saben. Se llenan de terror y no tienen brújula. La oveja no sabe mimetizarse. Hay animales que no saben defenderse peleando, pero saben ponerse del color del medio. Y con ellos logran dos cosas. Algunos se libran de ser comidos, de ser depredados. Mariposas, voladores, que se ponen verdecito como una hoja, o gris como un árbol, y no es descubierto. Y otros lo hacen para cazar. Como no tienen la habilidad de poder ser tan agresivos, se ponen del color del medio y entonces sus víctimas no los advierten. Y la oveja no sabe eso. La oveja no sabe construir cuevas. Ni en peña, ni en la tierra, ni en los árboles. El zorrillo no sabe defenderse mucho, pero despide un olor fétido que sus depredadores rechazan. La oveja no tiene ese medio de defensa. Las aves sobreviven a los cambios de temperatura peligrosos, extremos, emigrando. Las aves migratorias del Canadá, ya en este tiempo, sin nunca haber viajado, conocen que en esta dirección hacia el sur están las pampas de la Argentina y Centroamérica. Hay una ave chiquitita, como de unas 3 a 4 onzas de peso, en el Canadá, que si espera el frío muere y no tiene resistencia para volar, pero tiene que irse. Por lo tanto, cuando llega octubre, sabe, y esto me emociona mucho, la sabiduría de Dios, sabe que hay un viento fuerte que viene del centro del África.
y ese viento sopla solo en ese tiempo. Así que así se encumbra sobre el labrador y el viento lo lanza, lo catapulta a la Argentina y allí espera feliz su tiempo caliente y la oveja no sabe hacer esto. Hay animales anfibios como el hipopótamo y el cocodrilo, que cuando hay peligro se van debajo del agua y allí la pasan muy bien. Y la oveja no puede hacer esto, no puede vivir en el agua. El ganado de cabras y vacas olfatea, busca nuevos pastos. Y la oveja, cuando se le termina su comida, allí muere de hambre, habiendo un pasto a quizás no muchos metros de distancia. No sabe moverse para buscar otra comida. Cualquier otro animal busca el agua y la oveja no la sabe buscar. Una vez que le llegue el tiempo de sed, muere de sed, no muy lejos del manantial. La mayoría de los animales se organizan para defenderse y tienen las hormigones machos, que cuando hay invasión de depredadores chicos, ellos se ponen en la cueva y son temibles. No se puede entrar porque quieren venir a robarle sus huevos, pero no pueden, ellos pelean. Además de eso, el león se defiende, pero las ovejas no tienen machos que la defienda, porque ellos no se saben defender tampoco. Otros animales despiden sustancias irritantes, incluso venenos. Hay sapos que no saben pelear, pero el que lo come muere. Y la oveja no le ocurre eso. Muchos animales saben acercarse o hacerse curaciones. Cuando el puerco tiene infecciones, larvas, gusanos, sabe cómo en el lodo se mete allí y se cura, se sana. El perro conoce hierbas para purgarse y el gato. Y la oveja no sabe nada de eso. Casi todos los animales pueden espantar o evadir insectos picantes o molestosos. Y la oveja ni sus orejas ni su cola le sirve para eso. La oveja es extremadamente vulnerable. En la extrema humedad se le enferman las pezuñas, le da fiebre, se acuesta y muere. El pastor tiene que descubrir esas cosas y tiene que hacerle curaciones, no dejarla ir a la humedad y llevarla a lo seco hasta que se sane. Las moscas molestan a la oveja y le ponen larvas en los ojos. Ellas no saben evadirlas y además los ojos se le enferman de larvas hasta que se enferma todo el animal y muere. El pastor tiene que estar observando esos problemas y mirándole, chequeándole los ojos. Muchos animales se defienden por los gritos que emiten y la oveja solamente emite un simple balido. La mayoría de los animales tiene olfato o sentido de orientación. Hubo un perro que fue llevado a cientos de kilómetros y en carro y volvió a su casa. La oveja no regresa a ninguna parte. Hay animales que se defienden practicando la simbiosis. Eso es, ellos necesitan de otro animal y aquel animal necesita de él. Y hacen una asociación y entonces se protegen. Algún animal necesita que le hagan limpiezas, como ciertos cuadrúpedos que los insectos lo molestan, y viene un ave especial y vive sobre él y se come eso y él se siente bien. Y entonces esa ave necesitaba de ese animal también para cazar. Y entonces en simbiosis se cuidan. Y la oveja no sabe hacer simbiosis. Por eso la oveja no puede dormir sola. El pastor tiene que dormir allí con las ovejas. Casi todos los animales se ahuyentan por el maltrato.
Usted golpea a un perro, un gato, y él entonces sabe tomar medidas. La oveja nunca en la vida cambia con el pastor, no sabe reaccionar frente a los maltratos. Por eso a Jesús se le ha llamado en la Biblia el Cordero. Jesús no comenzó a ser humilde en la tierra cuando vino, no se crean. Porque Dios nunca cambia y Dios nunca toma medidas de último momento, de emergencia. Jehová es perenne. Así que Jesús, siendo Dios, no vino a llevar a cabo un estilo nuevo cuando vino aquí. Jesús, por la eternidad, era conocido en la mentalidad hebrea. En el lenguaje de ellos le decían el Evet Yahvé. Era conocido ya así. Se sabía poco del Hijo de Dios en la mentalidad hebrea, pero conocían el Evet Yahvé, que significa el siervo sufriente de Yahvé. Usted dirá, antes de morir, sí. Jesús, su característica por la eternidad, es el sufriente de Jehová. Cuando Él vino aquí a hacerse hombre, solamente vino a revelar sus facetas. Quiero aclarar también que no tenemos que confundir la mansedumbre, al manso, al humilde, con el pelele, o con el idiota, o con el servil. ¿Por qué? La diferencia es importante. Porque el pelele, el idiota o el servil no tienen voluntad. Así que no considere a todo individuo postrado, doméstico y sumiso como si ya llena esa característica. No se equivoque. No tiene voluntad el sometido, no tienen propósito, no tiene causa a la cual servir, no tienen carácter. Tenga cuidado. Lo primero que tiene que tener es voluntad, carácter, grandeza. Una de las razones por la cual Jesús es así es porque Dios es así. Y Dios es manso y no se defiende. Y una de las razones es porque el bien no se defiende. ¿Por qué? Porque el bien es eterno. Porque el bien es grande. El bien está establecido. Y el que está hecho, establecido, parado y tiene todo, no tiene que defenderse. Ninguna gente grande se defiende. Aún en la tierra ocurre. Cuando el rey Juan Carlos fue a Panamá, hubo un miembro de la ETA que se abalanzó en forma suicida con un cuchillo para matarlo, salido de corta distancia, y él no se defendió. El Papa fue a Fátima y un cura renegado lo atacó con un cuchillo y no se defendió. Y como Jehová es perenne y eterno y tiene el dominio, por eso no se defiende. Y Jesús vino a revelar ese poder. Eso no significa el no dar a conocer qué cosa es la verdad. La gente grande en la línea del plan de Dios no permite que la verdad quede oculta. Cuando tiene que decirla, por amor a la verdad, lo dice, pero no buscando defenderse. Porque la verdad no necesita que la ayuden. Todo intento de ayudar a la verdad solamente la daña. Por eso Jesús dijo, cuando hable, diga sí, sí o no, no. Y otra añadidura que le ponga, de mal procede. La otra razón por la cual Jesús vino a ser así es porque Jesús, repito, desde la eternidad era así. El Padre Dios ha vivido en luz inaccesible. Las criaturas no pueden verlo cara a cara. Es demasiado grande. Y entonces le encomendó a Jesús que fuera la pantalla donde Él brillara para las criaturas. Y Jesús no es el pastor, no comenzó a ser el pastor aquí en la tierra. Jesús es el pastor eterno. Desde que hay seres en el universo creado, el Padre le encomendó a Jesús como el arquitecto que lleve a cabo sus planes de Él, y Él es el maestro constructor y el pastor. Los ángeles son dependientes
inmortales también como nosotros, y es el ministerio, el pastorado de Jesús, el que los creó y el que les da vida y los sobrelleva y los lleva a fuente de agua de vida, porque Jesús es la vida al alcance de las criaturas por la eternidad. Él revela al Padre. La otra razón por la cual Jesús vino aquí fue porque Jesús es el que realiza la voluntad del Padre, y el Padre quería darle oportunidad a la raza humana caída para que no se perdiera sin hacer ninguna diligencia, para revelar al universo esa faceta de Dios de que es amor, pero necesitaba que el Hijo se dispusiera a venir. Por eso fue que Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Porque el Padre le pidió que Abraham hiciera eso para que el universo comprendiera qué es lo que iba a ocurrir. ¿Por qué Isaac no se lo llevó a sacrificar cuando no podía defenderse? Sino cuando ya era un joven vigoroso y fuerte, huesudo. Para que quedara claro que él se dejaba sacrificar porque él quería. El sacrificio pudo haber sido hecho de un niño de 3 años. Porque el Padre quería revelar a la humanidad su amor. Pero como el Padre no tiene peleles, y Jesús no es eso del Padre, entonces Jesús tenía que querer. Y como Jesús se dispuso a cumplir la voluntad del Padre, entonces se dispone a hacer lo que el Padre lo manda. Quiero que alguien me lea Juan 1:18. ¿A Dios qué cosa? En realidad no se ve a Dios. Sí se ve. Mire cómo se ve a Dios. Jehová Dios creó los ángeles y los hombres, le hizo un cerebro para que ellos fuéramos acumulando información con el tiempo, a medida que el tiempo pasa. Entonces, a medida que el tiempo va pasando, nosotros vamos viendo a Dios, porque nos vamos concentrando según vamos sabiendo más de Él, porque Él es espíritu, y vamos comprendiendo más de Él, y así es que lo vemos. Pero a quien se ha colocado para que estuviera la forma de los creados fue a Jesús. Así que Jesús, cuando vino a tratar con el hombre, se hizo hombre porque es puesto para que sea visto. Y con los ángeles estaba en forma de ángel, porque así visitó él a Abraham. O sea, él es el buen pastor, él se coloca como ellos. Toda creación necesita ser pastoreada, ser ministrada. Ninguna obra creada es un Dios ni tiene vida propia. Jesús es el pastor del universo. Y el universo va, a medida que pasa el tiempo, comprendiendo mejor al Padre que mora en luz inaccesible por su gloria. Así que lo va viendo a medida que lo concibe. Pero tiene allí a Jesús, que Jesús como una pantalla revela la gloria de Dios. Y ellos lo ven en Jesús y su obra es mostrarlo. Jesús sería la víctima del plan de Jehová. Jehová pensaría en revelar su amor al hombre y dice, pero la única carta que tengo para hacerlo eres tú. Y Jesús dijo, entonces adelante. Jesús pudo decir hoy, ¿por qué yo? Sí que podía, pero no lo dijo. Jehová dijo, es que quiero extender la mano al hombre caído. Y Jesús dijo, bueno, pero ¿por qué tengo que pagar los platos rotos yo? Pero no lo dijo. Jesús le hace los shows de revelación del Padre, Jesús se lo hace. Es el manso de Dios. Si Jesús no se dispone a venir a morir por el hombre, el universo pierde la lección más grande de amor de Dios. Y Jesús es el maestro
No solamente de los hombres, sino de todo el universo. Los ángeles fueron creados en el nivel de nosotros, con una mente en cero. La mente en cero no responde a nada, como la de un niño. Y Jesús es el que le enseña sobre Dios a los ángeles. Veamos lo que dice Salmos 48. ¿Quién quiere leerme este versículo? ¿Quién está hablando allí? David escribió eso, pero es Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Que obedece porque lo decidió y entonces actúa. La diferencia entre el postrado, derrotado, servil, el individuo marioneta que no tiene voluntad, y el santo de Dios está en que el santo sabe, pero se somete al plan de Dios porque cree que Dios sabe mejor. Y tu ley, ¿qué dice allí? Está en medio de mis entrañas. Hebreos 10:5 dice así. Pero entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron y dije, he aquí que estoy, como está escrito de mí al lado del rollo, que vengo Dios para hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Nada fácil. El venir a hacerse hombre y ser sometido al Padre minuto tras minuto por 33 años y después caer en manos de sus matadores en voluntad de Dios, ofrendando su vida en voluntad del Padre y en amor. Mateo 26:39, Jesús allí en el Getsemaní lo hizo saber muy bien claro. Rehuía la muerte como hombre. Evangelio de San Mateo 26:39. Rehuía la muerte como hombre en su carne física. Pero dice, se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Jesús vino a hacer eso por varias razones. Una de ellas es para que el universo tomara lecciones de amor de Dios. Dios quería darse a conocer. Otra era, quería extender una mano de ayuda a la humanidad perdida. 3, quería atraer hacia Él con amor a los ángeles. Usted dirá, bueno, ¿y qué de los ángeles que nunca se apartaron de Él? Fue Cristo con su amor el que ha hecho que los ángeles de Dios, que no se han separado de Dios nunca, estén con Dios y estén felices. El amor de Dios revelado en Jesús. Y quería tender esa mano también a los hombres caídos, con el amor que daría destruida la muerte, extendería la salvación a los pecadores. Sin embargo, mis amigos y hermanos, la Biblia trata no solamente al cordero, sino que vimos que trata a las ovejas también. ¿Y qué es lo que la Biblia quiere decirnos cuando hace esa ilustración? Evangelio de San Juan 17. Evangelio de San Juan 10:7. Jesús allí se presenta ahora como el macho de las ovejas. Porque una vez que como cordero fue llevado al matadero, por eso entonces al entregar su vida la salvó. Y entonces Él se convierte en el pastor. Y dice Juan 17, yo soy, os aseguro, soy la puerta de las ovejas. Y dice el 9, yo soy la puerta, el que entra por medio de mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Y dice el 11, yo soy el buen pastor.
¿Por qué? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Ya eso había ocurrido. David daba su vida por las ovejas todo el tiempo. Nunca huyó cuando vino un tigre, un león, un oso. Aprendió a manejar la onda, o los golpeaba y se iban derrotados, o los mató, y muchas veces los mataba. Y David estaba siendo en su vida un símbolo de Jesús, porque Jesús venía a dar su vida por la humanidad en mansedumbre, sometido al Padre. El versículo 14 dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Por qué nos llama a nosotros ovejas? La razón por la cual nos llama a nosotros ovejas es porque si no somos ovejas, no nos parecemos entonces y no somos de la misma especie del Cordero. Y entonces no somos familia de Él. Y estas características que leímos en Jesús están puestas allí para que se cumplieran en Jesús, solo que también para que se cumplieran en nosotros. Recuerde bien, la pelea, la violencia entró en el cielo con Satanás. No era necesaria porque Satanás ha luchado por un reino. Pero recuerden que ese reino él lo tenía. Sencillamente fue un desbalance mental que le pasó a Satanás. Porque ¿qué más podía él conseguir que estando al lado de Dios y siendo fiel a Dios? Si Dios ha creado a los ángeles y a los hombres para que se preparen y asuman responsabilidad y tengan poder sin límites. Él no necesitaba esa pelea. Jesús vino y lo derrotó con la estabilidad, con el dominio propio, con la mansedumbre. Y le dijo: si tú quieres pelear, pelea. Y yo te voy a mostrar el carácter de Dios, que es de paz. Ha peleado y hecho daño en los últimos 6,000 años, hasta el punto de destruir a millones, y él también destruir su sistema y su reino. Y ha establecido que el reino de Dios se establezca en la paz y en la mansedumbre. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo desde el 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice el 4, permanecer en mí, yo en vosotros. 5, yo soy la vid, vosotros la rama. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podré hacer. El mensaje bíblico es de que el pueblo no debe defenderse. ¿No fue esa la característica que leímos? Déjeme repasar algunas. Leímos: la oveja no sabe trepar en árboles. No puede defenderse trepando, ni salir de una grieta. Esto es figurativo para el mundo espiritual. En lo físico usted trepe y salga de una grieta. Pero en lo espiritual, no. En lo espiritual es Jesús quien tiene que sacarlo de todo. Es una enseñanza que Jesús, que tenía poder, se entregó para ser independiente del Padre. Y la enseñanza es en el Evangelio. Es que nosotros sencillamente aprendamos de Jesús. La oveja no puede nadar, no puede defenderse nadando. Es indefensa, es ilustrativa de que Jesús es el único, el que va para el cielo, el que camina con Dios. Es una persona que no puede nada. Pero ya lo leímos aquí, Jesús dijo: sin mí, ¿qué cosa? Entonces ahora entendemos por qué la Biblia usa esa figura. Vimos que la oveja no puede defenderse corriendo en velocidad. Es un animal dependiente. El pastor tiene que velar. La oveja es más dependiente que un niño. El niño desde cierta edad con los gritos se defiende, la oveja no grita. Exige, la oveja nunca exige. Si usted maltrata al niño, él toma medidas ya desde temprana edad. Y la oveja ninguna medida. Usted le da otra vez, hasta que muere y nunca reacciona.
Y eso es lo que Jesús hacía cuando, por obedecer al Padre, comenzó a sufrir látigo desde que nació hasta que fue a la cruz. Calladito, dependiendo del Padre. Porque él como hombre, sin el Padre no podía nada. Porque sin Dios no se puede nada. Eso es lo que nos dice Isaías capítulo 53. Vamos a verlo. Dice allí en Isaías 53, versículo 4. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestro dolor y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y él, sin hacer nada. Dice el 7, angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja en manos de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. Entonces, ¿qué dice de las ovejas? Las ovejas solamente llenan el programa de Dios si son como el pastor y guiadas por el pastor. Aparece un animal en medio de ellos que corre en cantidad, no es oveja, porque la oveja necesita que sea el pastor quien la libre, no tiene defensa. Hay un animal que hace grandes gritos, no es oveja. Porque la oveja necesita que el pastor esté mirándola, cada detalle, cada cosa. Ataca, embiste, no es oveja. Porque la oveja de Jehová no se defiende, no tiene herramientas, sino que Jehová es quien la libra. Puede volar, entonces no es oveja. Porque la oveja, cuando hay peligro, ella no puede hacer nada. El pastor es quien puede venir por ella a librarla. Puede tirar malos olores como el zorrillo. No es oveja. La oveja es olorosa para sus depredadores. Un gran banquete. El pastor tiene que presentarse. Puede salir de problemas. No es oveja. Porque la oveja cuando se va por una grieta no sale. Ah, mis amigos y hermanos, cuánta información en la revelación. Jesús es el único que puede resolver los problemas humanos. Y como quiera que el hombre comienza a buscar aditamentos, comienza a hundirse, a hundirse, a hundirse. Todo le saldrá mal. La razón por la cual la iglesia tiene que manejar con tantos problemas es porque la lección de esperar para que sea Jehová quien salve es muy dura. Y en lo que Jesús viene, yo me voy defendiendo. Y comienza a hundirse. Si Jehová nos defendiera en todo, ya no estuviéramos en la tierra. Usted levanta un gato para cargarlo y él temiendo el peligro lo muerde, lo aruña. Y la oveja desvalida se lleva en los brazos. Ni patalea, no es un peligro llevarla. No muerde, nada. Cuando el pastor se cansa de llevarla así, la pone aquí arriba. Y nada hace. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero dice, pero separado de mí, nada podéis hacer. Ser salvo es morar bajo el cuidado de Dios. Así de simple. Desde que el individuo se entrega a Dios, es salvo.
Así es tan simple. Dios no quiere que recibamos nada sin Él, ni quiere que recibamos nada de otra fuente, sino solamente de Él. Si Jehová te pastorea, Jehová te llevará a fuente de agua de vida. El agua que tú puedes buscar te matará de sed. Los pastos que tú buscas serán pastos secos, que te matarán, te indigestarán. Pero Jesús te lleva a pastos frescos. Si tú buscas pelear tus guerras, encontrarás gente más fuerte que tú. Pero si Jesús pelea tus guerras, tú ganarás todas las batallas. Y verás a tus enemigos que o tienen que reconocer o caen. Ah, mis amigos y hermanos, Jesús quiere conducir a fuentes de agua de vida a su pueblo. Pero su pueblo tiene que dejarse dirigir. Se ha llegado a la conclusión que Dios es lento, que es lento para darnos empleos, que es lento para darnos seguridad económica, que llega tarde cuando hay un peligro familiar, que es lento cuando nos tratan con injusticias, que es lento cuando nos difaman, que es lento cuando nos persiguen. Pero ¿saben qué? No es lento. Jehová llega primero. Lo único que hay que atreverse a confiar. Y los que no confíen en Él, entonces buscan otro método. ¿Y qué le va a ocurrir? Fracasará. Porque Jesús dice allí en el Evangelio de San Juan: yo conozco mis ovejas y las ovejas mías me conocen, y yo le doy vida eterna y la llevo donde hay pastos. Y sin mí, dijo Él, nada podéis hacer. Jesús entregó su vida. ¿Qué más puede dar? Y la vida de Jesús es la que da vida eterna. Y hay que irla recibiendo cada segundo en nuestras vidas. Dijimos que hay diferencia entre el pelele, el individuo sin voluntad, y el cristiano. Porque aquella gente no tiene voluntad, no tiene carácter. Y para poder ver a Dios hay que desarrollar el carácter. ¿Pero cuál? Pero el de Cristo. Que teniendo todo el poder, pero se sometió porque la voluntad del Padre era mejor, no porque era un ignorante. Lo tuvieron por derrotado y era vencedor. Porque el plan de Dios funciona mejor que los otros. Y Jesús finalmente aparece ya en la Biblia como el vencedor. Encontramos a donde Juan ya lo vio allí, un cordero como inmolado, y entonces le llamó León, el rey de la selva, porque Él es poderoso. Quiero que leamos ese versículo solamente para terminar. Apocalipsis 5. Dice allí Apocalipsis 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y desatar sus 7 sellos. Y dice el 6: entonces en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. No fue por debilidad que Jesús se dejó maltratar y golpear. Era revelando el carácter de Dios. No es por debilidad que los hijos de Dios tampoco se dejan aparentemente pisotear. Es por la inteligencia que proviene de Dios. Saben más que sus opositores, cuando aparentemente son tontos. Porque a la larga el bien vencerá. Y aquí serán leones también con Él. Pero lo serán cuando Dios quiera y a la manera de Dios, que es mejor. Mientras tanto hay que vencer ahora con el bien, porque el método de Dios funciona mejor que cualquier otro método.
Así que Jesús, sencillamente, es suficiente para proveernos y para librarnos y para salvarnos. Él no necesita ayuda y nosotros con Él somos suficientes. Que Dios le bendiga.